Dar inicio a un nuevo estudio que es el libro de Gálatas. Cada vez que comenzamos un estudio siempre decimos, sabemos cuándo empezamos, pero no sabemos cuándo vamos a terminar. Hay libros que nos han tomado, hay veces hasta 3 años terminarlo. Pero la carta de Gálatas es relativamente pequeña, pero muy importante, sobre todo tener un sentido general de lo que vamos a estar estudiando durante los próximos martes. Una carta importantísima en lo que es doctrina. También tenemos preciosos pasajes como es los frutos del Espíritu, el andar del creyente, etc. Pero su tema principal va a ser la relación más bien que tiene el Evangelio con la ley. Recuerden, hay libros en la Biblia donde son muy atractivos para algunos estudiarlo. Otros, especialmente todo lo que tenga que ver con la ley, hay veces no es tan apelativa para muchos, pero es importante tener estos conocimientos y ver de qué manera estaba afectando la iglesia en aquellos días, y han pasado ya miles de años, y ver cómo todavía aún la iglesia está en peligros de que debe de abrir sus ojos. Fue escrita por el apóstol Pablo. Precisamente ahí en el versículo 1 del capítulo 1 dice Pablo, apóstol. También lo confirma en el capítulo 5, versículo 2 y capítulo 6, versículo 11. Según el capítulo 6, el versículo 11, noten aquí algo interesante porque Pablo usaba amanuenses, o sea, personas que él les dictaba y ellos escribían por él. Sin embargo, él mismo dice que esta carta la escribió con su propia mano. 6:11 dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Posiblemente haya sido el único de los 14 libros que él escribiera él mismo. Ahora, es enviada a los Gálatas. Obviamente son personas de una región. Pienso que si se nos fuera a enviar una carta a nuestra iglesia, diría carta a los linianos, los que vivimos en Lee County, a los linianos, ¿sí? Bueno, esa era la idea porque dice Gálatas. Y están divididas las opiniones en cuanto a qué grupo se refiere, porque algunos dicen que eran como un grupo étnico, conocido como galos o celtas, y habitaban el norte de Galacia. Pero otros dicen que se trata de una provincia romana, la provincia romana de Galacia, y piensan de que se refiere a esas iglesias que fundaron Pablo, Bernabé, durante su primer viaje misionero, toda esa región del sur de Galacia, Asia Menor, lo cual hoy es Turquía, involucrado, por ejemplo, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe. Usted puede leer un poquito más acerca de esto en Hechos capítulo 14, versículos del 1 al 23. O sea, no se sabe con exactitud si fue enviada al norte, a los del norte, o fue enviada a los del sur. El caso fue que fue enviada a los Gálatas. Y César dijo algo muy interesante acerca de esta gente. Dijo que era un pueblo intenso, emotivo. Fíjense, volubles en sus resoluciones, amantes del cambio y poco confiables. Eso dijo el César de los Gálatas. Y piensan que no, hermanos, gracias al Señor que aquí se levantó una iglesia entre medio de esta gente, a pesar de que se caracterizaban de esta manera. Allí Dios levantó una iglesia, y una iglesia de que sabemos que por obra del Espíritu Santo el Señor iba a hacer grandes cosas con los Gálatas, pero vemos cómo arrastramos esa naturaleza y hay veces la traemos a lo que es
la iglesia. Lo que éramos, a veces es influenciado en la iglesia. Y eso afecta mucho. Todos nosotros traemos nuestros temperamentos, nuestra manera de pensar, de hacer, de sentir, y a veces hasta costumbres que traíamos de otros lugares, y queremos traerlo al seno de la iglesia, y hay a veces problemas. Precisamente uno de los grandes problemas de la iglesia es cuando vienen de otras iglesias y quieren que esta iglesia sea como aquella o haga las mismas cosas que aquella, y entonces se imponen. Y el caso que vemos que en efectivo nosotros arrastramos cosas que traemos a la influencia de la congregación. Y los Gálatas recibieron el mismo mensaje. Ya yo les había dicho que Gálatas tiene que ver con la relación entre la ley y el evangelio. Y Pablo estaba aquí atacando un problema muy grande que había surgido en la iglesia porque se estaba predicando otro evangelio. Y esto es bastante serio, por eso que él lo tenía que tratar. Y fue un evangelio que trajeron los judaizantes, o los que querían pues que los gentiles siguieran la ley de Moisés. Y esta gente recibe con el mismo celo que recibieron el mensaje de Pablo, reciben también el de los judaizantes. Esto nos enseña mucho, este es el principio del estudio, pero solamente el hecho de cómo eran los Gálatas, repito, volubles en sus resoluciones, amantes al cambio y poco confiable, nos enseña mucho. Yo sé que la iglesia debe de actualizarse, porque tiene que aprender a ministrar en el tiempo y el espacio que Dios le ha puesto, y sobre todo atender el aspecto cultural que la rodea. Pero hay que tener mucho cuidado con los cambios. Esta gente era amante de cambios. Y así hay personas que son amantes de cambios. Y hay que tener cuidado con los cambios, porque no todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor es bueno, es bíblico. Y entonces es ahí donde nosotros sí actualizarnos, pero teniendo siempre los parámetros que nos pone la palabra de Dios como directrices. Ejemplo, antes de que se inventara la computadora y la tecnología y todos los avances que hoy día hay, íbamos a la iglesia, y los que nacimos en el evangelio lo podemos corroborar, o las personas que llevan mucho tiempo yendo a la iglesia, donde se cantaba por himnos, himnarios, todo el mundo llevaba su Biblia, cada cual leía la Biblia, se leía de la Biblia directamente, se escribía mucho. Hoy día todo eso ha cambiado. El mismo impacto que ha hecho la tecnología en el mundo lo ha hecho en la iglesia. Hoy día se proyectan los signos, especialmente el domingo no hay que repartir himnario porque todo está proyectado, a veces se proyecta la palabra, y hay quienes tienen cierta situación con eso de proyectar la Biblia. Yo no pienso que debe de exagerarse de manera tal, porque es la Biblia. Sea que usted la tenga en la mano, que la esté leyendo arriba, es la palabra, es lo que importa, el mensaje. Pero ahí donde entran los tabús de gente que no permite cambios, no quiere cambios, porque dice que si no tienes la Biblia en la mano, pues no. Y no debemos de ser así en ese aspecto. La iglesia se va actualizando. Ahora, lo que no puede faltar es que la Biblia proyectada. Y los cultos se pueden hacer amenos, se pueden hacer, sin embargo, siempre han consistido de un formato que es el que debemos de guardar y siempre seguir. Los cultos a Dios, porque aquí recuérdense que no venimos ni a entretenernos, ni a buscar nuestros propios gustos, aquí venimos a rendirle culto a Dios. Y el culto a Dios, por la misma Biblia, sabemos que consiste de cantos, oraciones, lectura bíblica y exhortación o exposición de la palabra. Esos son los componentes de lo que es y ofrendas. Es 5 componentes de lo que debe ser un culto a Dios. Como se comience, etcétera, eso es a discreción del que dirige, del que prepara los programas, pero no debe de fallar eso. Eso sí, particularmente, yo pienso, ¿no?, que lo primero que debe de ocurrir en un culto a Dios
es una invocación y una adoración, canto, donde su letra sea una doxología a la Trinidad. Ya después que el culto comience, porque es como una invocación a nuestro Dios, ya después que el culto comience, pues puede seguir otro curso y no necesariamente ser tan rutinario. Un día podemos comenzar, por ejemplo, dando el mensaje primero y luego pues alabando, etcétera. Pero el caso es que no debe de faltar estos 5 elementos o formatos de lo que es un culto. Ahora tenemos que saber que tenemos que adaptarnos a cambio. Recordamos cuando quisimos hacer el cambio de añadir instrumentos musicales. Aquí se perdieron familias por eso. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que solamente era órgano y piano. Menos mal que no vivieron en los siglos pasados donde se pensaba que el órgano era un instrumento del diablo. Y para que ustedes vean cómo la iglesia siempre ha tenido que ir cambiando y adaptándose a los cambios, pero siempre manteniendo la reverencia, el respeto a nuestro Dios. O sea que no todos los cambios tenemos que estar tan dispuestos a hacerlo. Otra cuestión es que eran volubles en lo que son sus resoluciones, y esto no es bueno en cuanto a lo que es la iglesia, ni tampoco de una manera personal. Hermanos, nosotros tenemos que ser personas de convicciones firmes. Lo que soy y lo que hago, siempre el mismo. No podemos ser volubles, cambiar drásticamente en relación que yo le presto a la iglesia, como yo me congrego en mi comportamiento. Créalo o no, afecta a todo el cuerpo de Cristo. Hay un dicho que dice: nadie es imprescindible, pero sí todos por igual somos importantísimos. Nadie imprescindible, pero sí todos importantísimos. Y créalo o no, afecta, hermanos. Si usted no puede comenzar con mucha fulgor, energía en un ministerio, y que pase el tiempo y de buenas a primeras ya se acabó y ya entonces después nada. No es la manera, porque eso afecta a la iglesia, créalo o no. Precisamente uno de las condiciones cuando comenzamos los instrumentos musicales en la iglesia fue que yo les dije, bueno, si se comienza, tiene que ser en todos los cultos. Si se comienza a tocar la batería, en todos los cultos debe de haber un baterista. O sea, no puede ser que un domingo sí, un domingo no. Y hermano, eso a veces se ve en los participantes del coro, se ve en maestros de escuela dominical, se ve son volubles, no hay firmeza, no hay convicción, no se puede contar con ellos. Por eso son poco confiables. Así eran los Gálatas, y precisamente por ser así, vinieron estos maestros itinerantes, porque recuerden que al principio pues no estaban las cartas del Nuevo Testamento compuestas, y el mensaje del Evangelio se compartía de manera oral. Y eso hizo no solamente que los autores del Nuevo Testamento se esmeraran en dejar plasmado esta palabra, pero también provocó que hubiera muchos maestros itinerantes. Quiere decir, maestros que iban de lugar en lugar enseñando. Y puerta que el diablo utilizó para infiltrarse en las iglesias y traer otro evangelio, que era lo que le pasó a los Gálatas. Ellos creían que los nuevos convertidos gentiles tenían que someterse y cumplir con la ley de Moisés, o sea, circuncidarse. Y esto a pesar de que ya había ocurrido el concilio que menciona Hechos 15, que se aclaró este asunto, así que aún así persistían en esto. Por eso hoy día hay quienes quieren pervertir el evangelio. ¿Por qué es importante el estudio de Gálatas? Esta carta genera pautas para la interpretación de otros textos bíblicos que escribiera Pablo. Este es uno de los beneficios de todos los libros de la Biblia. Recuerden que hay veces van a servirle de apoyo a ciertas doctrinas que en otros libros
se le da más énfasis o se habla más de ellos profundamente, pero les sirven de base doctrinal a esas doctrinas que se mencionan en Romanos, etcétera, en otras cartas. Por eso es que es tan importante Gálatas. O sea que a pesar de que el tema principal es lo que es la libertad del creyente la relación que tiene la ley con el Evangelio, sirve de ayuda para interpretar otras doctrinas que hay en otras palabras y sobre todo enseñan una vida regida por el Espíritu Santo. Otra cosa sumamente interesante que yo encuentro en Gálatas, hay veces quizás no nos percatamos de esto. Estas iglesias primitivas, fueron fundadas, muchas de ellas por el apóstol Pablo y por otros apóstoles. O sea, personas que recibieron de primera mano, fueron enseñados directamente por el Señor Jesús. Tremendo privilegio, pero tenían gran responsabilidad y la cumplieron, porque se fueron, ejercieron su trabajo de evangelístico, aunque el libro de Hechos abarca y se centra principalmente en Pablo, en lo que el ministerio de Pablo. Eso no quiere decir que los otros no trabajaron para el Señor. Lo único que no ha sido plasmado en la Biblia. Pero la idea está que todas estas iglesias, hermanos, confrontaban serios problemas. Eran las iglesias primitivas fundadas por los apóstoles. Y sin embargo, todas tenían problemas que ellos tuvieron que resolver y los resolvían en esta manera de escribir. Me enseña a mí que ninguna iglesia es perfecta. Nosotros no somos perfectos, obviamente. Esa iglesia perfecta va a ser en los cielos. O sea que aquí todavía no hay una iglesia que sea perfecta. Y es muy triste, y ahí es donde se ve lo voluble en el ser humano, en estar saltando de iglesia en iglesia. Eso es lo peor que una persona puede hacer para su vida espiritual. Número uno, va a cortar su crecimiento en cuanto a conocimiento bíblico. Va a cortar su servicio al Señor. Va a mostrar cierto grado de que uno no tiene confianza. O sea, uno tiene que, una vez que uno sabe que está en una iglesia donde ya se está predicando la sana doctrina, ya abrazar esa congregación y permanecer ahí, sembrarme en esa iglesia, llegar a ser una columna de esa iglesia y que el Señor me use. Porque esto que está ocurriendo en estos días, hermano, que la gente lo que va es detrás del gusto. Si no me gusta aquí, pues me voy para allá, y si no me gusta allá, me voy para acá. Y yo no digo que hay veces uno sí tiene que hacer cambios al respecto. Porque si usted está en una iglesia y Dios le abre los ojos y le deja saber que esa iglesia no está predicando la verdad, o hay algo que no está ocurriendo que usted entiende que es contra la Biblia, pues obvio que hay que hacer cambios. Eso no quiere decir que usted se case con una iglesia a pesar de lo que esté pasando allí sea erróneo. Pero sí hay que aprender, hermano, a no ser tan voluble, a ser un poquito más firme y tener un poquito más de convicción, sobre todo cuando se trata de la iglesia de Cristo. Hay un concepto que fue llevado al libro, perdonen que no recuerdo el autor en este momento, pero el libro en inglés dice: ¿te quieres casar conmigo? O sea, la iglesia pidiéndole a su feligreses que se casen con ella. O sea, que hagan un pacto casi matrimonial con lo que es la iglesia de Cristo. Esta es la carta más intensa de Pablo y refleja su enojo por lo que está sucediendo. ¿Cómo Pablo no se va a enojar cuando él es el fundador de esta iglesia? Veamos el capítulo 4, versículos 13 al 15. Gálatas 4, 13 al 15. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais?
Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. O sea que Pablo fue el que fundó esta iglesia. Y ver que él les llevó una sana doctrina, un sano evangelio, y verles caer de esa manera, obviamente le es causa de enojo. Él se sentía responsable de ministrarles y por eso les escribe esta carta de apenas pocos capítulos para corregir el problema. O sea que a esta iglesia visitaron desde Jerusalén, exponiéndoles el punto de vista contrario a lo que Pablo había enseñado, complementando la fe en Cristo con la obediencia a la ley de Moisés. Imagínense que después de haber escuchado el Evangelio, alguien venga y les enseñe, no, porque para salvarse, ustedes tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello, tienen que guardar esto, tienen que guardar aquello. Si no hacen esto, pues se pierden. ¿Cómo usted sentiría eso? ¿Cómo usted lo recibiría? Si usted verdaderamente, o nosotros hemos verdaderamente entendido lo que es el concepto de gracia que con tanta insistencia aquí se enseña y se predica, usted inmediatamente va a rechazar ese evangelio. Y a veces pensamos, no, eso no tiene mucho que ver. Sí tiene mucho que ver. Mire la Iglesia Católica hoy día. La Iglesia Católica es producto de desviaciones y por permitir que personas vinieran y comenzaran a añadirle al perfecto sacrificio de Cristo todos aquellos sacramentos y empezarle a dar autoridad a los sacerdotes, etcétera, etcétera. Y el resultado fue una iglesia totalmente desviada de lo que es la palabra de Dios. Y con ello podemos mencionar, porque quizás la Iglesia Católica es más popular, pero yo pienso que se da la mano con la Iglesia Católica todo aquel que piensa que la salvación se pierde. Quizás no es un aspecto de no ser cristiano, porque recuerden que la Iglesia Católica es idólatra. No podemos decir que todas las iglesias que no creen en la seguridad de la salvación no son cristianas, porque lo son. Pero en este aspecto de añadirle al perfecto sacrificio de Cristo, si usted entiende que la salvación se pierde, se da la mano con muchas de estas sectas. Así que por eso hay que tener mucho cuidado, hermano, de qué nos enseña, quién nos enseña y cuál es el mensaje que se nos está dando. Pablo presenta con firmeza su convicción que la justificación se obtiene por la gracia de Dios. Hermano, costó trabajo para que especialmente aquellos judíos que se habían convertido al cristianismo, pudieran asimilar esto de que solamente somos salvos por el sacrificio de Cristo y por su gracia. Ellos persistían en añadir aquella ley de Moisés. Y bueno, si cumplieran la ley, pero no pensando que era su medio de justificación, bueno, esa fue parte de su religión, pero hermano, cuando ya usted lo pone como un requisito necesario para salvarse y lo impone inclusive en los demás, esto le costó a Pablo, yo diría, bastante trabajo, llanto, aprobación, que fuera aprobado. Por eso se hizo aquel concilio de las iglesias, precisamente tratando este mismo problema. Recuerden que justificación significa ser declarado sin culpa delante de Dios, y para esto Cristo es suficiente. Por eso el principio de la libertad cristiana no significa libertinaje en cuanto a ética y moral, pero sí significa que estamos seguros en Cristo Jesús. El estudio del libro de Gálatas bien puede dividirse en 3 secciones principales. Del capítulo 1, versículo 10 al capítulo 2, versículo 21, Pablo hace una defensa de su apostolado. Esto era bien importante, de que él se defendiera de esta manera, porque él venía con autoridad para contradecir lo que los otros maestros judíos habían infiltrado en esta iglesia. O sea que para él era bien importante reafirmar su apostolado.
Segundo tema, del capítulo 3, 1 al 5, 12, Pablo hace una defensa directamente ya contra estos maestros judíos. Y el capítulo 5, versículo 13, al capítulo 6, versículo 10, es cuando ya Pablo llama a lo que es vivir en el Espíritu y a no sucumbir en el pecado. Así que, empezando en los primeros versículos, capítulo 1, versículo 1, miren cómo se presenta Pablo, cómo él defiende su apostolado. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Okay. Interesante aquí, Pablo dice, yo soy apóstol. Y hay que entender lo que es este oficio o don de apóstol, porque en estos días están surgiendo muchos apóstoles que no lo son, como menciona Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, porque como un uso restringido, se está refiriendo al oficio de apóstol que terminó con la muerte de los 12 escogidos por el Señor. Recuerden que tuvieron que reemplazar a Judas, que echaron suerte sobre José y Matías, que la suerte cayó en Matías, y Matías vino a ocupar el lugar de Judas. ¿Ustedes creen que si ese oficio hubiera sido abierto, hubieran tenido necesidad de haber echado suerte? Claro, los reciben a los dos, o a ellos dos solo, no, a todos los demás que presentaran las credenciales. Pero aquel número era cerrado, tenían que ser 12, y como había que reemplazar a uno escogieron. O sea que por eso vemos que como oficio es algo restringido. Ahora, ya en el aspecto amplio, que por eso encontramos en Hechos que se le llama a Pablo apóstol, Bernabé apóstol, etc., está mencionando ya el don, lo cual no es otra cosa, hermano, que un misionero. Eso es lo que es un apóstol. Un misionero, un enviado con un propósito específico. Y ese es fundar iglesias. O sea que eso es un don bien definido que está activo en la actualidad. Lo mismo usted le puede decir a una persona apóstol que misionero. Nosotros escogemos no decirle apóstol porque como está el oficio restringido, preferimos decir misionero que no apóstol para que la gente no se le vaya los humos para la cabeza, como se le está yendo hoy día a muchos. ¿Okay? Pero como oficio tenían que tener sus credenciales, y las menciona Hechos 1, 21 al 22. Primeramente, que estuvieron presentes con Jesús, dice, desde el principio de su ministerio. O sea, tanto Matías como José fueron posiblemente uno de los primeros convertidos que estuvieron desde el principio en el ministerio de Pablo. Tenían que haber tenido un llamado personal de Jesús, directamente de Jesús. Tercero, ser testigos de la resurrección. Por eso es que tenían el credencial para poner la base doctrinal de la iglesia. Como estuvieron desde el principio del ministerio con Jesús, siguiéndolo, no se perdieron nada. O sea, los recibieron todo, y al recibirlo todo, tenían el credencial para poner la base doctrinal de la iglesia y también poner la base estructural de la iglesia. Dios les dio poder para hacer milagros. Además, otro ejemplo de que el oficio está restringido a 12, lo tenemos en los 24 tronos que presenta Apocalipsis capítulo 4, versículo 4. Y entendemos que esos 24 tronos se han de sentar los 12 de la tribu de Israel y los 12 apóstoles. 24 representando las dos dispensaciones de los salvos. Sus nombres también estarán escritos en las 12 fundamentos de la Nueva Jerusalén. Por eso decimos, este oficio terminó. Ahora, como misioneros, ya que en griego apóstol significa enviar y misionero viene de una raíz latín, pero significan lo mismo,
es con el fin de plantar iglesia, o sea, de cumplir la gran comisión. Y una persona puede ser un misionero transcultural, o sea, eso es cuando trasciende ya la propia cultura. Intracultural, que es cuando evangeliza en nuestro alrededor. Interdialéctico, evangeliza en otro idioma. O intercultural, esto es evangelizar otras culturas, pero de a nuestro alrededor. O sea que vemos aquí que apóstol es verdaderamente un misionero. Tenemos que aprender a distinguir los dones y oficios, hermanos, porque recuerden, un pastor es alguien que se responsabiliza por el bienestar espiritual de un grupo de creyentes por un tiempo largo. Es lo que es un pastor. La diferencia de un misionero es que un misionero va a un sitio, ya explicamos, pues puede ser transcultural, intracultural o interdialéctico, y su misión es dejar una iglesia plantada donde no la hay. La deja con su pastor ya oficiando y la deja bien plantada. Puede inclusive estar chequeando el avance de esa obra, pero una vez que ya deja una obra plantada, se va para otro sitio. Esa es la diferencia de lo que es el misionero y el pastor. Un evangelista no tiene la responsabilidad del pastor, no tiene esa responsabilidad del cuidado que requiere un rebaño, pero sí Dios lo usa para predicar, sea el evangelio, sea lo que sea. Entonces viene a ser lo que es el evangelista. O sea, hay que aprender esas diferencias. Pablo era un apóstol y es interesante que él dice, no me puse yo, sino me puso Dios, me puso Jesucristo. Obviamente nosotros sabemos que cada vez que se menciona a cualquier persona de la deidad, está involucrado también el Espíritu Santo, porque ellos tres son uno. Pero en este caso Pablo está mencionando precisamente a Dios Padre y a Jesucristo. Está mostrando la igualdad que hay en ellos como Dios, en su esencia, pero distinguiéndolos como personas que son. ¿Ve? Este versículo ayuda, el primer versículo ayuda contra lo que es el sabelianismo, que es cuando se trata de interpretar la Trinidad en formas o modos. Muy popular. Y déjame decirle que en tiempos anteriores era muy popular dentro de la iglesia bautista. Sin embargo, era un error. Era un error decir, y yo lo recuerdo porque me lo imagino cuando nos lo estaban enseñando así, de que Dios primero era Dios Padre, después dejó de ser Dios Padre para venir a ser Dios Hijo, dejó de ser Dios Hijo para venir a ser Dios Espíritu Santo. No es así. Eso es modos o forma y no es una manera correcta de interpretar la Trinidad. Inclusive usan ciertos ejemplos que verdaderamente no aplican a la Trinidad. Sí, la luz puede ser fuente de energía, fuente de calor. ¿Cuál es la otra fuente? No recuerdo en este momento. Pero sigue siendo una cosa en tres formas. Pero nosotros tenemos que respetar que Dios se revela en la Biblia, un Dios, un solo Dios, tres personas. Y por eso aquí Pablo, vemos un apoyo doctrinal que encontramos aquí en Gálatas en lo que es la doctrina de la Trinidad, que él dice, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Él hubiera podido haber dicho, Pablo apóstol no de hombre ni por hombre, sino por Dios. Y dejarlo así. Pero él no dice así, dice por Jesucristo y por Dios, y aclara, el Padre. O sea, la persona del Padre que lo resucitó de los muertos. O sea que es Dios, hermanos, quien pone a un ministro. Y esto es sumamente importante porque cuando Dios pone un ministro, también lo capacita para llevar a cabo ese ministerio. Y eso nosotros lo sabemos, que el Espíritu Santo, según la voluntad
de Dios, pues ha elegido a ciertas personas, los ha llamado para ciertos ministerios, y créame que si Dios llama, también capacita. Y capacita y da la pasión para llevar a cabo ese ministerio. Lo que sucede es que hay veces que los hombres se ponen ellos mismos. Y como se ponen ellos mismos, pues obviamente eso no va a tener un respaldo de Dios. Valga la aclaración, porque noten cómo él dice aquí, Pablo apóstol no de hombre ni por hombre. Quiere decir que el mismo problema estaba sucediendo en aquel entonces. Personas usurpando algo que no les corresponde, un trabajo ministerial del cual no han sido capacitados. Como no han sido llamados y capacitados, y se lanzaron como maestros itinerantes ahí por las iglesias, pues predicando y enseñando, predicaban lo falso. Porque nosotros sabemos que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y que cuando Él elige a un siervo, Él lo va a capacitar para guiar a ese pueblo a toda verdad. Y ese era el problema que tenían los Gálatas. Le causó tremendo enojo a Pablo. Lo hace tener que escribir esta carta para corregir el problema. Así que la semana que viene vamos a seguir en el estudio de Gálatas. Por lo menos salimos de aquí aprendiendo algo. La importancia del estudio de Gálatas vamos a entender muy bien, porque lo vamos a tomar pausado, la relación de la ley con el Evangelio. Eso es bien importante. También otro aspecto importante es que ese sería el otro lado de la balanza, porque sé que los seres humanos tendemos a ir a los extremos. O nos vamos por un extremo o nos vamos para el otro. Porque el otro extremo está los cristianos libertinos. Y entonces Gálatas nos va a aclarar qué es verdaderamente nuestra libertad cristiana, que no es libertinaje. Y por eso es que termina presentando el andar del cristiano, los frutos del Espíritu. Así que, y vamos a estar apoyando muchas otras doctrinas que van a aparecer en la carta, como la que acabamos de ver en solamente el primer versículo. Si hay veces comenzamos a leer un libro, pensamos, no, el primer versículo es el saludo, es la presentación, no hay ningún tema profundo en ello, pero sí, vemos que sí, hermano, en toda la palabra usted puede sacar la profundidad del estudio de la Biblia. Así que el Señor nos bendiga con el inicio de este estudio de los Gálatas durante su trayectoria. Amén.